buenos días. Muchas gracias. Y primero de todo, me sumo a las felicitaciones a la organización por este foro que hasta el momento está siendo muy interesante y agradecer también la oportunidad que tenemos desde el Consorcio de Aigües de Tarragona de venir aquí y presentar nuestra ponencia, una ponencia que hemos titulado Gemelo digital para el mantenimiento de tuberías de gran diámetro. Y en concreto vamos a hablar del activo principal del CAT, que es la tubería principal de la red de abastecimiento. De modo un poco breve, para presentar un poco el Consorcio de Aigües de Tarragona, quien no nos conozca, somos un consorcio público-privado en base a la Ley 1881, que nos otorga una concesión máxima de explotación de 4 metros cúbicos por segundo del río Ebro a su paso por Tortosa. Y suministramos agua a nuestros consorciados a través de nuestra red de suministro en alta, que son un total de 71 ayuntamientos y 25 industrias. Este agua tratada, que el año 2022, este dato se actualizó esta semana, es de 76,5 hectómetros cúbicos, lo suministramos a través de nuestras estaciones de bombeo, un total de 23 y ampliando, y una longitud total de tuberías de un poco más de 400 kilómetros. Pero el dato principal que nos ciñe hoy a la ponencia de aquí que vamos a presentar es este dato de aquí. La tubería principal del CAT es una tubería que no está ramificada en ningún punto, que tiene 84 kilómetros de tubería de 1.600 milímetros de diámetro y de hormigón pretensado. A través de la red pues damos servicio a un total de 800.000 habitantes, que en pico estacional pues casi se dobla. Bien, y entrando un poco en detalle de cómo llegamos a la situación de necesitar o tener en perspectiva la implementación de ese gemelo digital, pues este fue nuestro cisne negro que comentaba el profesor Galar anteriormente. Esto es la rotura de un tubo de hormigón pretensado de esta tubería principal, aguas abajo de la estación de tratamiento en La Ampolla. Se rompió una tubería a las 2 de la madrugada. Podéis ver todos los defectos de la estructura de la armadura activa, la chapa totalmente abierta, y estos son las afectaciones que se produjeron a la población cercana de La Ampolla. Como podéis ver, afectaciones graves. Afortunadamente no tuvimos ningún problema, no tuvimos que lamentar ninguna afectación personal, pero los daños a material urbano, a coches, arrastre de sedimentos, socavones, pues fueron importantes. Y pusimos, evidentemente, todos los recursos del consorcio a trabajar de forma inminente en una reparación urgente de la tubería. Al final acabamos sacando un par de tubos, sustituyéndolos por 2 tubos de acero, y realizamos la normalización del servicio al cabo de unas 40 horas de trabajo, con lo cual nos pusimos otra vez a disposición de los consorciados para poder volver a dar agua. Pero evidentemente habíamos solucionado la situación, pero el cuerpo y las preguntas que nos quedaban sin responder eran diversas. Aquí está el dato ese que remarcaba al inicio, de estos 84 kilómetros de tubería, que en su mayor parte son de hormigón pretensado, como el tubo que nos falló. No sabemos cómo están, no tenemos información al respecto, o la que tenemos no es suficiente como para poder tomar decisiones, y no sabemos si nos puede volver a pasar, y si nos va a volver a pasar, cuándo nos va a volver a pasar. Con lo cual necesitábamos implementar un proceso de toma de decisiones, y nos pusimos manos a la obra para realizar una serie de actuaciones que dividimos en su momento en 3 fases diferenciadas. Una primera fase que era necesaria, que era realizar un diagnóstico sobre cómo estaba la tubería principal, el resto de tubos. Un diagnóstico que se realizó con tecnología de Chilem, que fue la empresa adjudicataria de los trabajos, con tecnología de Pipe Diver y Smart Ball, para determinar la rotura, el estado estructural que tenían los tubos y si también había presencia de fugas. Pero esa primera fase, que nos daba una fotografía fija de ese diagnóstico en un momento determinado, nos daba esos datos, es decir, unos datos concretos en un momento determinado, y necesitábamos tomar decisiones a medida que avanzábamos en la explotación de la red, con lo cual necesitábamos pasar a una segunda fase más adelante, que era la monitorización en continuo sobre la infraestructura principal. En esta segunda fase estamos ahora mismo desarrollando en este punto. Estamos instalando tecnología de fibra óptica dentro de la tubería
principal para poder realizar esta monitorización a tiempo real de cómo se encuentra la tubería. Y estas dos fases nos permitirán, la información que saquemos de estas dos fases nos permitirá entrar en la tercera fase, que es esa gestión de riesgo y de activos a la que poco a poco estamos entrando, como veremos a continuación. De forma detallada, si miramos un poco cómo evolucionaron los trabajos dentro de cada una de las fases, en marzo del 2020, es decir, 2 meses después de la rotura que tuvimos, nos pusimos a trabajar con una detección de fugas en toda la tubería y una inspección electromagnética mediante tecnología de pipe driver para obtener estos resultados. De más de 12.000 tubos inspeccionados, pudimos detectar 33 tubos con espiras rotas. Al final ese número, 33 tubos son muchos, pero el tanto por ciento es un valor bastante bueno. Y de esos 33 había solo 3 con el límite superado, que no habían petado todavía, pero podían hacerlo en cualquier momento, con lo cual había que actuar con urgencia. Y no nos quedamos solo con eso, sino que sustituimos un total de 5 tubos. 5 tubos que se sustituyeron en octubre del 2020 y noviembre, y a fecha de hoy estos 5 se han ampliado a un total de 8 tubos. Bien, pero también nos interesaba realizar un análisis de cuáles habían sido las causas que nos habían llevado hasta aquí, es decir, por qué había petado ese tubo. Con lo cual, en un contrato con el Instituto Torroja, el CSIC, realizamos una campaña de toma de muestras exhaustiva, una inspección exhaustiva de la tubería que había fallado, un análisis del agua, de nuestro agua que lo teníamos, pero también de las aguas externas, de los pozos que había en la zona, y se emitió un informe que concluía lo siguiente, es decir, no había defectos en el diseño de la infraestructura, no había tampoco defectos de ejecución, de puesta en obra de la infraestructura y tampoco unos defectos operacionales que pudieran haber provocado una diferencia de solicitaciones en esa tubería. Pero sí que se detectó agentes externos en las aguas de pozos de la zona, en concreto de un pozo que tenía intrusión marina debido a que estaba cerca a la costa y ese agua de ese pozo se utilizaba para regar encima de la tubería. Entonces, a lo largo de los 30 años que la tubería, o más de 30 años que lleva instalada, esos cloruros fueron permeando a través del hormigón hasta llegar a la armadura activa y provocar este avanzado estado de corrosión por cloruros hasta que se produjo el fallo. Y este fue nuestro segundo cisne negro, que no nos lo esperábamos, casi ya es que cambia de color el cisne, y es que el 12 de diciembre del 2021 tuvimos una segunda rotura, unos kilómetros más aguas abajo, en esta zona de la Media, y al final el estudio sobre las causas fueron exactamente las mismas. Una zona con parcelas, con pozos cercanos a la costa, con intrusión marina y corrosión por cloruros y ataque a la armadura activa. Bueno, y finalmente necesitábamos cerrar esa primera fase para validar el modelo con el que habíamos identificado todas las roturas de espiras existentes en los tubos reemplazados. Así lo corroboramos, estudiamos los tubos que habíamos extraído, vimos que el modelo efectivamente era correcto, nos estaba dando datos correctos, y a partir de aquí teníamos esa primera fotografía fija que hablaba anteriormente. Y era el momento de pasar a una segunda fase. La fase de monitoreo en continuo en toda la tubería. Es decir, esa fotografía fija queremos transformarla en un vídeo, en una información dinámica que nos dé información a tiempo real, y sacamos a licitación este segundo proyecto para colocación de un sistema de auscultación estructural dentro de la tubería principal. Es un sistema mediante fibra óptica, también tecnología de Chilem, que se instala con la tubería en servicio. Eso quiere decir que no tiene ningún tipo de afectación al usuario, se instala entre un punto A y un punto B, salvando todos los elementos de control de la tubería, válvulas, salidas, ventosas, descargas, etc. Se empezó a tirar la fibra en octubre del 2021 y la previsión de acabar estos trabajos es en junio de este mismo año, 2023. Y esta es la situación que tenemos actualmente. En agosto del 22 del año pasado se pusieron en funcionamiento los primeros 15 kilómetros de monitorización de la tubería principal, y en diciembre del mismo año pudimos ampliar hasta los 30. Esperamos en junio estar ya en los 84. ¿Y esto qué nos permite? Esto es un avance brutal porque tenemos información en tiempo real
en estados de alerta como el que vemos en pantalla sobre roturas de espiras en cada elemento tubo que forman, en este caso, los primeros 30 kilómetros, pero no solo eso, sino que podemos geolocalizar dentro del tubo, que está dividido en 4 secciones, sección de entrada, de salida y las 2 secciones centrales, podemos identificar en qué situación dentro del tubo tenemos la espira, con lo cual podemos llegar muy al detalle. Bien, y esas 2 fases, ese conocimiento que tenemos, toda la información a día de hoy, pues nos pone de pleno en la tercera fase, en la necesidad de realizar una gestión de nuestros activos y gestión del riesgo al que queremos llegar y queremos tratar. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la gráfica de arriba el total de espiras que se han roto desde que se puso en funcionamiento el sistema de monitorización, está mensualizado, y abajo podemos ver una gráfica que es una gráfica individualizada para cada uno de los tubos, que indica el número de espiras necesarias que tienen que romper en el tubo para ir saltando de fase en fase, que marcan los colores, a diferentes presiones, la presión de diseño y la presión de explotación, para entrar pues, en una fase de microfisuración, en una fase de macrofisuración, en la zona amarilla, que es la del límite elástico del acero, y en la zona roja, la que no queremos entrar, evidentemente, que es la rotura total del tubo. Bien, pues con esa información macro y esa información de detalle de cada elemento podemos generar una serie de indicadores para realizar una toma de decisiones sobre todos los elementos que conforman esa tubería principal. Y al final lo que nos permite esto es la creación de nuestro gemelo digital de la tubería, es decir, esa tubería que del día a la mañana se nos rompe un tubo y no tenemos información, hemos sido capaces de tener todos los datos mediante un diagnóstico, entrarlos en un modelo que está validado y nos da respuesta sobre cuáles son los estados estructurales de cada uno de los elementos, generar un estado de alarma, unas informaciones y a través de unos indicadores poder tomar unas decisiones y a partir de aquí cerrar el ciclo que comentaba el profesor esta mañana en cuanto al gemelo digital y hacer la gestión de los activos para volver a alimentar otra vez esos datos y volver a reproducir ese ciclo pues, las veces que sea necesario. Y a modo de conclusión y para ir terminando, básicamente es incidir en estos temas, es decir, las tecnologías que hemos utilizado para la creación o estamos utilizando para la creación de este gemelo digital son tecnologías clave para hacer una gestión totalmente optimizada y los datos que nos transmiten son necesarios para realizar, para entender los activos que estamos gestionando, para predecir y realizar actuaciones de forma preventiva. Y finalmente, pues incidir en que el gemelo digital es la herramienta que nos da una garantía y una seguridad para dar o hacer las tareas que tenemos que realizar, que son la de suministrar agua a nuestros consorciados en una situación de seguridad y de calidad al 100%. Y eso es todo. Muchas gracias. Espero que les haya interesado.